Compañero, buenas tardes. Les saluda Mirel de Velázquez Gutiérrez, quien en esta ocasión les hablará de la unidad didáctica número 4, la autoevaluación del alumno como modalidad de evaluación educativa, del libro de Castillo Redondo Santiago, la autoevaluación del alumno como modalidad de evaluación educativa. Iniciamos nuestra presentación definiendo qué es la autoevaluación en el ámbito educativo. Se dice que es una modalidad de evaluación que consiste en que cada alumno realice una valoración de su actuación concreta. Para el alumno se puede decir que es el inicio de un proceso de reflexión personal acerca de su proceso de aprendizaje para identificar sus logros y sus carencias. Con la autoevaluación, el alumno puede ser un elemento activo y responsable que promueva su propia participación en dicho proceso. Álvarez en 1993 señalaba que la autoevaluación no es ni puede ser apéndice de la enseñanza, sino que es parte de la enseñanza y del aprendizaje. El primer tema abordado es el valor formativo y didáctico de la autoevaluación. Aquí lo que se busca es saber cuándo y en qué momento se empezó a gestar todo este término. Ya desde la Ley General de Salud y la Ley Orgánica se establecieron los principios básicos de la evaluación, la cual consistía en aprender a aprender y que implique además al alumno reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Pero qué es? Esto en este caso es poner al alumno frente a un espejo para que se pueda valorar, que le permita reflexionar sobre su actuar, sobre esos logros y sobre esas metas propuestas para el logro o el cumplimiento del aprendizaje. Podemos decir entonces para qué sirve, por qué se utiliza, pues para poder involucrar al alumno como parte de su aprendizaje y establecer las estrategias que le permitan corregir identificando sus logros y sus fallas. Dando continuidad, se dice que la autoevaluación es un proceso mediante el cual se participa en la propia valoración de la actividad escolar y esta es de gran utilidad para el estudiante, pues con ello asume responsabilidades y toma conciencia de los hechos que acontecen en relación a los objetivos planteados. Puede valorar los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores y las estrategias que se implementan y con ello pues así el alumno puede mejorar su proceso de aprendizaje de manera autónoma y responsable. Dentro de la autoevaluación tenemos el término de coevaluación y esto se refiere a lo que es la evaluación entre pares. La coevaluación va a permitir tomar conciencia de los avances individuales o grupales en su caso, desarrollar convivencia, solidaridad, sociabilidad, respeto, asumir una actitud crítica y valorar la actuación del alumno en los grupos y con ello de alguna manera reorientarla. Posibilita de alguna manera también para el profesor la valoración del grupo y hacer ajustes pragmáticos y estrategias de acuerdo a las necesidades. En el tema de la autoevaluación y la autorregulación del aprendizaje, la autoevaluación lleva al alumno a realizar modificaciones. La autoevaluación, la autorregulación y el autoaprendizaje son elementos interrelacionados que conducen a un mejor desarrollo del alumno. La autorregulación, por su parte, contribuye a que los alumnos sean autónomos y más conscientes, que se responsabilicen de su propio aprendizaje, así como a planear, a actuar y anticiparse a esos criterios de heteroevaluación. En el tema de la autoevaluación y la motivación del estudiante se dice que el estudiante entre más motivado esté, mayor comprometido va a estar con su propio aprendizaje. Por ello, la autoevaluación se presta a poner en práctica una serie de orientaciones y no solo para consolidar el aprendizaje, sino además de corregir errores, sino para motivar al alumno. Por ello, la autoestima, el autoconcepto, la autocorrección y el autoconocimiento, en la medida que éstas se afiancen, van a permitir fortalecer la autoevaluación. El marco curricular de la autoevaluación se refiere a la forma adecuada de una acción didáctica, un diseño y una información adecuada. Es necesario conocer qué se va a evaluar, qué técnicas se van a utilizar y qué instrumentos y características de la modalidad se tiene. Por ello, es que cuando se enseña, cuando se aprende, el currículo desde las primeras etapas del aprendizaje se debe de considerar, pues va a permitir con ello comparar la evaluación del profesor, adecuar estos procesos, conocer la autoevaluación de los alumnos y realizar la autoevaluación por parte de ellos. Con la autoevaluación se convierte como un proceso metodológico para alcanzar los objetivos planteados. En el marco curricular se debe de realizar una autoevaluación de forma adecuada, que supone
toda una acción didáctica, un diseño y una información adecuada. Es necesario conocer qué se va a evaluar, qué técnicas y qué instrumentos se van a utilizar, las características incluso de la modalidad de evaluación, para que de esa manera se permita hacer la evaluación por parte del profesor, adecuar los procesos, conocer la autoevaluación del mismo alumno y realizar y fomentar la autoevaluación por parte de los. En el tema de los componentes de las competencias básicas se encuentra la autoevaluación de contenidos, la cual consiste en un proceso adecuado y satisfactorio por parte del alumno, constituye la finalidad de todo proceso de enseñanza y la razón de ser en la práctica docente. Por lo tanto, autoevaluarse significa autoevaluar los componentes esenciales de las competencias básicas. Se tienen dos opciones, la global y la ponderada. Para ello se requiere conocer los contenidos, los objetivos y los criterios de autoevaluación, además de ser complementarias y contrastadas con resultados de otros instrumentos. La autoevaluación de contenido es algo bien conocido por el profesorado. Implica, además, conocer previamente la programación del profesor, de modo que se tenga idea clara acerca de lo que se va a evaluar y a autoevaluar. La autoevaluación de habilidades es otro elemento de las competencias básicas, por ello debe ser evaluado y autoevaluado. Hay que tener en cuenta que las habilidades se adquieren como consecuencia de una práctica realizada, por ello es necesario que se programen, que se evalúen y que sean estas autoevaluadas. Otro es la actitud y valores. Estas son elementos de las competencias básicas que el profesor pretende que practiquen sus alumnos y de igual manera pues deben de ser fijadas por el profesor para que puedan ser adquiridas por el estudiante. La autoevaluación de actitudes y valores constituye como un objetivo educativo. No es fácil establecer los criterios para poderse autoevaluar las actitudes y los valores. Sin embargo, es propio que los alumnos ya desde su inicio de su formación empiezan adquiriendo, sin embargo, son hasta momentos posteriores cuando empieza a reflexionar sobre ellos. Las estrategias de aprendizaje son otro componente de las competencias básicas que utilizan los alumnos. De igual forma, deben ser establecidas por el profesor. En dicha programación deben ser establecidas la forma de evaluarlas y autoevaluarlas. En la autoevaluación de las estrategias de aprendizaje puede llevarse a cabo cuando el alumno tenga suficiente madurez para desarrollarla en toda su reflexión. De esta manera el alumno asume cuáles son sus aciertos y sus errores. Normalmente aquí lo que establecía el autor es que siempre se va a requerir de una madurez. Hablamos ya de un nivel secundario cuando un estudiante puede tener esa capacidad. Un tema más son las técnicas e instrumentos para la autoevaluación. Se dice que estas deben ser variadas para poder obtener información por diferentes vías y poder contrastarse para poder sacar conclusiones de la evaluación y de sus procesos de aprendizaje. El autor propone 3 instrumentos: el contrato didáctico, el portafolio y el e-portafolio. El texto contractual es el que se establece entre el profesor y el alumno, que debe de cumplir con una serie de requisitos. Se recomienda que sea entre grupos pequeños, sin embargo, no se descarta que se pueda hacer entre todos los miembros del grupo. El contrato didáctico no es fijo ni inmutable. En este caso se puede modificar por las partes en las veces que lo requiera. El e-portafolio es un instrumento de evaluar ejecuciones o procedimientos. En este portafolio permite hacer la acumulación cronológica de trabajos, de exámenes, de proyectos, de prácticas. El portafolio permite fomentar el desarrollo de la autoevaluación. Aquí el estudiante aprende a aprender para poder mejorar, pues es un alumno que se ve involucrado. En lo que se refiere al e-portafolio, este es un recurso complementario y electrónico de lo que es el portafolio. Por ello, el alumno debe tener un espacio digital propio en este espacio para que recopile y pueda reflexionar sobre su aprendizaje. Con los procesos y herramientas de organización y comunicación se requieren los resultados permitan desarrollar pues otras habilidades. La utilización del e-portafolio no debe hacerse de manera puntual, sino de forma continua a lo largo de todo el proceso de. Bien, el último punto es la actitud del profesorado hacia la evaluación de los alumnos. Aquí en este apartado vamos a recoger el papel decisivo que tiene el profesor en la puesta en práctica de dicha modalidad de evaluación. En la parte de la enseñanza y aprendizaje, podemos decir entonces que autoevaluarse se pretende aprendiendo de los errores de los contenidos.
Toda persona desde que tiene uso de razón tiene conciencia de lo que hace, cómo lo hace. Aquí la autoevaluación se pretende lograr autoevaluándose, aprendiendo de los errores. En el aula el profesor puede y debe ayudar al alumno en su reflexión y su valoración de su aprendizaje. Con la autoevaluación y la coevaluación pues se hace importante que se establezcan metas y que el alumno considere propio su proceso de aprendizaje, que reflexione y analice sobre sus aprendizajes y vencer la resistencia sobre la falta de objetividad y de madurez. En el tema de las técnicas e instrumentos de autoevaluación se dice que estas deben de ser variadas y que permita así obtener información por diferentes vías y constatarlas, así como sacar conclusiones de la evaluación de su proceso de aprendizaje. El autor propone 3 instrumentos: el contrato didáctico, el portafolio, el e-portafolio. El contrato didáctico es un texto en el cual el profesor y el alumno toman los acuerdos y ese a su vez puede ser evaluado. Aquí lo que se recomienda es que el acuerdo se establezca con grupos pequeños. Sin embargo, no se descarta la idea que pueda ser con todos sus miembros, con todos sus integrantes. Este contrato también señala que no necesariamente puede ser fijo, sino que puede ser modificado las veces que sea necesario por las partes. El portafolio, por su parte, es un instrumento dirigido a evaluar ejecuciones y procedimientos. En él se permite tener registro o acumulación cronológica de temas, proyectos, trabajos, prácticas. El portafolio va a permitir fomentar el desarrollo de la autoevaluación. Aquí el estudiante aprende a mejorar, pues el alumno está involucrado. En lo que respecta al e-portafolio, este es un recurso complementario y electrónico. Por ello, el alumno debe tener su propio espacio digital. Es necesario que recopile los recursos y pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje. La utilización del e-portafolio no debe hacerse de manera puntual, sino de forma continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Podemos precisar mencionando que como elemento esencial en el proceso de autorregulación de los aprendizajes aparecen los siguientes, que sería la comunicación de los objetivos y la comprobación de que estos se cumplan, el dominio por parte del que aprende de las operaciones de anticipación y planificación, la apropiación por parte de los estudiantes de los criterios e instrumentos de evaluación. En sí, aprender a autoevaluarse es una meta a largo plazo. Por ello es necesario realizar prácticas de autoevaluación con los alumnos de una forma más constante para que al alumno le pueda servir como un elemento motivador. Ahí vemos un esquemita en esta diapositiva en el que la autorregulación de los aprendizajes en el aula promueve o es promovida por el profesor, puede ser también a través de los compañeros de clase para que pueda bajar a lo que es el alumno. En esta imagen se puede ver la función formadora de la autoevaluación como un elemento clave para comprometer al alumnado en la participación del control y la responsabilidad de su proceso de aprendizaje mediante un uso de estrategias e instrumentos de autoevaluación. Por ello, el profesorado ha de ser creativo, especialmente en la forma de motivar y de promover la autonomía de sus alumnos. Es decir, se trata de conseguir que se implique de manera directa y personalmente. Aquí en la lámina que ustedes pueden apreciar están las características de la autoevaluación formativa y de la evaluación formadora. En cada una de ellas pues se destaca la participación del profesor y del alumnado. Gracias a todos por su atención.